El secreto del Arca de la Alianza, ¿cómo fue hecha? Hay objetos en la historia bíblica que no solo representan fe, sino presencia. El Arca de la Alianza no fue un símbolo decorativo, ni una reliquia ceremonial sin poder. Fue, según las Escrituras, el punto donde el cielo y la tierra se encontraron, donde Dios decidió manifestarse de una forma tangible ante su pueblo. Este cofre sagrado no fue diseñado por artesanos al azar, ni construido por tradición humana. Cada medida, cada material y cada detalle fueron dados directamente por Dios a Moisés. Nada quedó a la improvisación, porque el arca no solo debía ser hermosa, debía ser santa. En ella se guardaron elementos que definieron la relación entre Dios y el hombre, y alrededor de ella ocurrieron milagros, juicios y manifestaciones que estremecieron naciones enteras. Ejércitos vencieron sin pelear, ciudades cayeron y hombres murieron por tocarla sin autorización. Pero, ¿cómo se construyó realmente el Arca de la Alianza? ¿Quién podía cargarla? ¿Dónde se colocaba? ¿Y por qué su uso era tan restringido y peligroso? Hoy vamos a desentrañar no solo su construcción, sino su función real, su significado espiritual y el motivo por el cual el arca no era un objeto común, sino un recordatorio constante de que la presencia de Dios no se puede tratar a la ligera. El Arca de la Alianza no fue un proyecto religioso nacido del entusiasmo del pueblo ni una iniciativa de Moisés. Su origen fue directamente divino. En el libro de Éxodo, capítulo 25, Dios llama a Moisés al monte Sinaí y le da instrucciones precisas, detalladas y no negociables sobre cómo debía construirse el arca. No hubo margen para la creatividad humana. Dios no dijo, haz algo que me represente. Dijo exactamente qué hacer, cómo hacerlo y con qué materiales. Esto es importante, porque desde el inicio queda claro que el arca no era un símbolo creado por el hombre para Dios, sino un objeto creado por Dios para manifestarse al hombre. El mandato comienza con una frase clave. Harán un arca de madera de acacia. La madera de acacia no era una elección casual, era una de las maderas más resistentes del desierto, casi incorruptible, difícil de pudrirse y extremadamente duradera. Representaba lo humano, lo terrenal, pero resistente. Sin embargo, esa madera debía ser recubierta completamente de oro puro, por dentro y por fuera, no parcialmente, no a medias, totalmente. Aquí aparece un mensaje profundo. Lo humano cubierto por lo divino. Dios también especificó las medidas exactas del arca. No eran simbólicas ni aproximadas. Cada codo tenía una razón. La longitud, la anchura y la altura debían respetarse con exactitud. Esto nos revela que para Dios la obediencia no es solo intención, es precisión. Luego ordenó colocarle 4 anillos de oro, 2 a cada lado, por donde pasarían las varas para transportarla. Estas varas también debían ser de madera de acacia recubierta de oro. ¿Por qué? Porque el arca no podía tocarse directamente, nadie debía poner sus manos sobre ella. La presencia de Dios no era algo que pudiera manipularse. Y entonces Dios revela el propósito central del arca. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. El arca fue diseñada como un contenedor del pacto, no como un objeto decorativo. Su razón de existir era guardar aquello que representaba la relación entre Dios y su pueblo. Finalmente, Dios ordena colocar sobre el arca el propiciatorio, una tapa de oro puro con 2 querubines mirándose uno al otro con las alas extendidas. Y es ahí donde Dios hace una declaración estremecedora. Y allí me declararé a ti desde el propiciatorio. El arca no solo contenía la ley, era el lugar donde Dios hablaría. Desde este primer momento queda claro que el Arca de la Alianza no era un símbolo religioso más. Era el punto exacto donde el Dios invisible decidió hacerse presente de una forma real, concreta y peligrosa para quien no entendiera su santidad. Cada elemento utilizado en la construcción del Arca de la Alianza tenía un propósito que iba más allá de lo estético. Nada fue elegido al azar. En la mentalidad bíblica, los materiales no solo construyen objetos, comunican verdades espirituales. Comencemos nuevamente con la madera de acacia. Esta madera crecía en condiciones extremas, en terrenos áridos, soportando calor, sequedad y abandono. No era frágil ni común. En la Biblia, representa la naturaleza humana, limitada, mortal, pero capaz de resistir cuando es sostenida por Dios. Sin embargo, por sí sola, no era suficiente para albergar la presencia divina. Por eso Dios ordenó que el arca fuera recubierta de oro puro por dentro y por fuera. El oro, en la Escritura, simboliza la gloria, la divinidad y la pureza absoluta. No se oxida, no se corrompe, no se deteriora con el tiempo. Al cubrir completamente la madera, el mensaje era claro. Lo humano solo puede sostener la presencia de Dios cuando está completamente cubierto por lo divino. El arca no era mitad humana y mitad divina. Era una unidad. Desde afuera parecía oro, desde adentro también. Esto enseñaba que la santidad no es solo apariencia externa, sino una transformación completa. El propiciatorio, que funcionaba como la tapa del arca, debía ser de una sola pieza de oro macizo, no ensamblada, no soldada, tallada de un solo bloque. Esto indicaba perfección y unidad. Sobre él se encontraban 2 querubines, no como adornos, sino como guardianes de la santidad. Sus alas cubrían el propiciatorio, mirando hacia él, como vigilando el lugar donde Dios se
se manifestaría. Este detalle no es menor. En Génesis, querubines custodian el acceso al Edén después de la caída del hombre. Aquí, vuelven a aparecer custodiando el punto donde Dios se encontraría con su pueblo. El mensaje es el mismo. La presencia de Dios no se accede sin condiciones. También estaban los anillos y las varas, todo de oro, todo diseñado para que el arca siempre estuviera separada del contacto humano directo. Incluso cuando debía moverse, no se tocaba, se cargaba. Esto reforzaba una enseñanza constante. Dios camina con su pueblo, pero no se deja manipular. Hasta el orden de construcción importa. Primero el arca, luego el propiciatorio. Dios no comienza por el perdón, sino por la ley. Pero sobre la ley coloca misericordia. El propiciatorio literalmente significa lugar de expiación, donde la sangre sería rociada una vez al año. El arca enseñaba visualmente una verdad profunda. La ley condena, pero sobre ella descansa la misericordia de Dios. Nada en su diseño era decorativo. Todo hablaba, todo advertía, todo revelaba que la presencia de Dios es gloriosa, pero también santa. El interior del Arca de la Alianza era tan importante como su exterior. No era un cofre vacío, no era un símbolo sin contenido. Dentro del arca se colocaron objetos que representaban la historia del pecado, la provisión y la autoridad de Dios sobre su pueblo. El primer elemento fueron las tablas de la ley, los 10 mandamientos, escritos por el dedo de Dios. Estas tablas no solo contenían normas morales, eran el pacto mismo entre Dios e Israel. Guardarlas dentro del arca significaba que la ley no estaba para exhibirse, sino para ser custodiada en la presencia de Dios. La ley juzga, señala el pecado y revela la santidad divina. El segundo objeto fue una vasija con maná. El maná era el pan del cielo, el alimento sobrenatural que Dios dio a Israel durante su travesía por el desierto. Guardar maná dentro del arca era un recordatorio permanente de que Dios sostiene a su pueblo incluso cuando no hay recursos visibles. Mientras el maná común se descomponía al día siguiente, el que estaba en el arca permanecía intacto. La presencia de Dios preserva lo que naturalmente se pierde. El tercer objeto fue la vara de Aarón que floreció. Esta vara seca reverdeció milagrosamente para confirmar que Aarón había sido escogido por Dios como sumo sacerdote. Dentro del arca, esa vara representaba la autoridad divina, no elegida por hombres, sino confirmada por Dios mismo. Ahora bien, estos objetos no eran inofensivos. La combinación de la ley, la provisión divina y la autoridad sacerdotal dentro del arca convertía su interior en un testimonio constante contra la rebelión humana. Por eso el arca era peligrosa, no por maldad, sino por santidad. El mayor error de muchos fue pensar que el arca era un amuleto, algo que podía usarse para obtener victoria o protección automática. Pero el arca no protegía a quien desobedecía, al contrario, exponía el pecado. Por eso nadie podía abrirla, nadie podía mirar dentro, nadie podía tocarla. La presencia de Dios no era algo para curiosos. ¿Alguna vez has tratado la presencia de Dios como algo común, sin darte cuenta del peso real que tiene? El arca nos enseña que Dios no es un objeto que se guarda en un rincón, es una presencia que exige reverencia, obediencia y respeto. En el centro del arca estaba el testimonio del pacto, y sobre el testimonio descansaba el propiciatorio, donde la sangre era rociada vez al año. La ley condenaba, pero la misericordia hablaba más fuerte. El peligro del arca no estaba en su poder, sino en la actitud del corazón humano frente a la santidad de Dios. El arca de la alianza no estaba al alcance de cualquiera. Todos podían verla, no todos podían besarse, y definitivamente no todos podían sobrevivir ante él. La Biblia es: la presencia de Dios no se maneja con buenas acciones, sino con obediencia. El arca se ubicaba en el lugar más sagrado del tabernáculo, el lugar santísimo. Este espacio estaba separado del grueso, pesado y simbólicamente infranqueable. Nadie podía estar allí libremente, nadie, excepto una vez al año. Solo el sumo sacerdote tenía permitido entrar al lugar santísimo, y únicamente en el día de la expiación. Incluso él no entraba confiado, entraba con sangre, incienso y temor. Y lo ofrecía sacrificios por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo. Y de manera incorrecta, moría. En la tradición judía, al sumo sacerdote se le ataba una cuerda al pie y campanillas en su vestidura. De sonar significaba que había muerto en la fe de Dios. Nadie entraba a rescatarlo. El cuerpo era sacado desde afuera. Así de real era el peligro. Pero el juicio no se limitaba al lugar santísimo. En el libro de Samuel, cuando el arca fue capturada por los filisteos, estos pensaron que habían obtenido un objeto poderoso. La colocaron en el dios Dagón. Al día siguiente apareció caído frente al arca. Luego, con esa y las manos cortadas. Después, enfermedades y muerte comenzó a tocar a los filisteos. El arca no bendijo a quienes no reconocían al Dios, los juzgó. Más adelante, en el arca a Israel, un hombre llamado dio la mano para sostenerlo cuando parecía caer del. Su intención fue buena, pero su acto fue desobediente. Tocó lo que no le toca y muda. Este episodio revela una verdad dura. Las buenas intenciones no sustituyen. Había esta no debía transportarse, no en carro, no tocándolo, sino sobre los hombros de los levitas, con las varas
Mas no fue el corazón de Isaac, pues el arca enseñaba constantemente que la cercanía no elimina la reverencia. Cuanto más cerca estás de su presencia, mayor es la responsabilidad. No era crueldad, era santidad. Dios no cambia sus reglas para acomodarse al descuido humano. El arca no se adaptaba, las personas debían alinearse a la santidad del arca. Por eso, su preparación no traía bendición, traía juicio. Uno de los más graves que se cometieron con el arca de la fue olvidar cómo Dios había ordenado que debía moverse. El arca no estaba diseñada para ser arrastrada, empujada ni llevada de cualquier manera. Su transporte era tan sagrado como su construcción. Dios fue específico. El arca debía ser cargada sobre los hombros de los levitas, usando las varas de madera de acacia recubiertas de oro que atravesaban los anillos del arca. Estas varas no eran removibles. Debían permanecer siempre allí. El mensaje era claro. La presencia de Dios no se mueve cuando el hombre quiere. Se mueve cuando Dios lo ordena. Cargar el arca sobre los hombros tenía un significado profundo. Representaba responsabilidad, peso y compromiso. La presencia de Dios no se empuja con ruedas, se carga con obediencia. Cada paso debía ser consciente, cada movimiento debía ser reverente. La tragedia de Uzzá marcó al rey David profundamente. La Biblia dice que tuvo miedo del Señor y se preguntó, ¿cómo ha de venir a mí el arca del Señor? David entendió algo crucial. No se puede traer la presencia de Dios a nuestra manera. Debe hacerse a la manera de Dios. Tiempo después, corrigió el error. Reunió a los levitas, los consagró y ordenó que el arca fuera cargada como Dios había mandado desde el principio. Entonces ocurrió algo distinto. Cada 6 pasos se ofrecía un sacrificio. Había adoración, temor y gozo. David danzaba con humildad. La presencia de Dios no trajo muerte, trajo bendición. Este contraste es poderoso. El mismo acto, el mismo destino, pero un resultado completamente distinto. La diferencia, obediencia. El arca no era peligrosa por sí misma. Era peligrosa cuando se ignoraban las instrucciones de Dios. Su transporte enseñaba que la presencia divina no puede tratarse con ligereza ni adaptarse a la comodidad humana. Dios no busca métodos eficientes, busca corazones obedientes. Uno de los errores más comunes del pueblo de Israel fue pensar que el arca de la alianza era una garantía automática de victoria. Que tenerla cerca significaba protección, poder y éxito, sin importar la condición espiritual del pueblo. Pero la historia bíblica demuestra todo lo contrario. En el libro de 1 Samuel, Israel enfrenta a los filisteos y es derrotado. En lugar de arrepentirse o consultar a Dios, los ancianos del pueblo toman una decisión peligrosa: traer el arca al campo de batalla. Pensaron que su sola presencia obligaría a Dios a actuar a su favor. Cuando el arca llegó al campamento, Israel gritó con tanto entusiasmo que la tierra tembló. Los filisteos tuvieron miedo. Sabían que el Dios de Israel había hecho grandes maravillas en el pasado, pero ocurrió algo inesperado. Israel perdió nuevamente, y esta vez, de manera devastadora, 30,000 soldados murieron. El arca fue capturada. Los hijos del sacerdote Elí murieron en el mismo día. El símbolo de la presencia de Dios fue tomado por el enemigo. ¿Cómo fue posible? Porque el arca no reemplaza la obediencia, no sustituye el arrepentimiento, no obliga a Dios a actuar cuando el corazón del pueblo está lejos de él. El error de Israel fue usar el arca como un objeto mágico, como un talismán espiritual. Pero Dios no se deja manipular por símbolos. La presencia de Dios no acompaña la desobediencia. Este episodio deja una lección dura pero necesaria. Puedes tener los símbolos correctos, las palabras correctas y los rituales correctos, y aún así estar completamente equivocado delante de Dios. El arca no fue diseñada para ser llevada a la guerra sin dirección divina. Era Dios quien debía ir delante del pueblo, no el pueblo arrastrando a Dios a sus batallas. Hablemos nuevamente de los filisteos, pero ahora en profundidad. Curiosamente, cuando los filisteos se llevaron el arca, pensaron que habían vencido al Dios de Israel, pero pronto descubrirían que la presencia de Dios no puede ser capturada ni controlada. El arca comenzó a traer caos en sus ciudades. Tumores, muerte y terror se extendieron entre ellos. Su dios Dagón fue humillado públicamente. Al final, los filisteos devolvieron el arca por miedo, no por fe. La lección es clara. La presencia de Dios no es un amuleto de guerra. No está al servicio de nuestras decisiones. Está ligada a la santidad, a la obediencia y a la voluntad divina. Dios no pelea las batallas que Él no ha autorizado. Más allá de la guerra, los traslados y los juicios, el propósito principal del Arca de la Alianza no era impresionar ni asustar. Su función más profunda ocurría en silencio, lejos del pueblo. Y ahora profundizaré aún más en el ritual anual que te comenté hace un momento. Una vez al año, en el lugar más sagrado del tabernáculo. El arca reposaba en el lugar santísimo, un espacio completamente oscuro, iluminado solo por la presencia de Dios. Allí no había multitudes, no había música, no había palabras humanas, solo reverencia. Sobre el arca estaba el propiciatorio, la tapa de oro puro, donde los querubines extendían sus alas. Ese lugar no era decorativo, era el punto exacto donde Dios había dicho: me manifestaré allí.
Una vez al año, en el día de la expiación, el sumo sacerdote entraba con la sangre del sacrificio. Esta sangre era rociada sobre el propiciatorio. Debajo estaban las tablas de la ley que condenaban al pueblo. Arriba, la sangre que clamaba misericordia. Ese acto no borraba el pecado para siempre, pero lo cubría temporalmente. Por eso se repetía cada año. El arca se convertía en el escenario donde la justicia de Dios y su misericordia se encontraban. Este momento revela algo profundo. Dios no ignora el pecado, pero tampoco desea destruir al hombre. El juicio estaba presente en la ley. La gracia se manifestaba en la sangre. El sumo sacerdote no entraba confiado, entraba temblando. Sabía que no estaba allí por mérito propio, sino por la misericordia de Dios. Cada movimiento debía ser exacto. Cada paso debía estar alineado con lo que Dios había ordenado. El silencio del lugar santísimo hablaba más fuerte que cualquier sermón. Recordaba que la presencia de Dios no se negocia, no se acelera y no se banaliza. Este uso del arca también enseñaba que el perdón no era barato. Costaba sangre, costaba obediencia, costaba humildad. Años después, cuando el templo fue construido, el arca ocupó el mismo lugar. Y cuando el pueblo se apartó de Dios, la gloria se fue. El profeta Ezequiel describe cómo la presencia de Dios abandonó el templo. El arca seguía allí, pero sin gloria. Esto nos enseña algo crucial. No es el objeto lo que trae la presencia, es la relación con Dios. El arca era el centro del culto, pero nunca sustituyó un corazón arrepentido. Su uso en el lugar santísimo revelaba el carácter de Dios, santo, justo y misericordioso. Uno de los mayores misterios de la Biblia es qué pasó con el Arca de la Alianza. Después de siglos siendo el centro espiritual de Israel, llega un punto en la historia donde simplemente desaparece. No hay una narración explícita de su destrucción. No hay un relato claro de su traslado final. Solo silencio. Y ese silencio es profundamente significativo. Durante el reinado de Salomón, el arca fue colocada en el lugar santísimo del templo. Allí permaneció por un tiempo, pero conforme Israel se fue apartando de Dios, el templo dejó de ser un lugar de reverencia para convertirse en un espacio de ritual vacío. Idolatría, corrupción y desobediencia comenzaron a dominar al pueblo. Según la tradición judía, antes de la invasión babilónica, el profeta Jeremías habría ocultado el arca para evitar que fuera profanada. Otros creen que fue retirada por sacerdotes fieles. Algunos piensan que fue destruida. Pero la Biblia no lo aclara. Y eso no es casualidad, porque cuando Nabucodonosor destruyó Jerusalén y el templo, se enumeran los objetos sagrados que fueron llevados a Babilonia. El arca no está en la lista. El objeto más santo ya no estaba allí. Esto nos revela una verdad. Cuando el pueblo abandona a Dios, Dios retira su gloria antes de que llegue el juicio. El arca no fue capturada por Babilonia. La presencia de Dios ya se había ido. El profeta Ezequiel describe una visión estremecedora. La gloria del Señor levantándose y saliendo del templo poco a poco. No fue abrupto, fue gradual. Como una despedida dolorosa, el arca desapareció porque su función había terminado. No porque perdiera valor, sino porque el pueblo ya no entendía su significado. Tener el arca sin obediencia era inútil. Desde ese momento, Israel continuó con sacrificios, rituales y templos, pero sin el arca. El corazón del culto había desaparecido. Esto nos enseña algo inquietante. Dios puede retirar lo más sagrado sin que muchos se den cuenta. Las estructuras siguen, los ritos continúan, pero la presencia ya no está. El arca no desapareció por accidente, desapareció como advertencia. Cuando la presencia de Dios se trata como rutina, Él se retira en silencio. Con el paso del tiempo, el Arca de la Alianza fue transformándose en la mente de muchos en una leyenda, un objeto perdido, un misterio arqueológico. Pero reducir el Arca a un objeto histórico es perder su significado más profundo. El Arca nunca fue el fin, siempre fue el medio. Su función no era que el pueblo adorara el arca, sino que comprendiera cómo relacionarse con Dios. Cada aspecto de su diseño y uso apuntaba a una verdad espiritual mayor. Dios es santo, el pecado es real y la misericordia es necesaria. El arca enseñaba separación. No cualquiera podía acercarse, no cualquiera podía tocar, no cualquiera podía entrar. Esto mostraba que el pecado crea una barrera real entre Dios y el hombre. Pero también enseñaba acceso. Un acceso limitado, costoso y temporal, pero real. La sangre sobre el propiciatorio abría un camino, aunque fuera solo por un día al año. Con el tiempo, los profetas comenzaron a anunciar algo mayor, un nuevo pacto, una forma distinta de relacionarse con Dios. Jeremías lo dijo claramente: haré un nuevo pacto, pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y luego añade algo sorprendente: no se acordarán más del arca del pacto del Señor, no vendrá a la memoria. No porque el arca fuera mala, sino porque ya no sería necesario. El arca representaba una presencia localizada, un punto específico, un lugar al que había que ir. Pero el plan de Dios siempre fue mayor: habitar con su pueblo, no solo visitarlo. El arca era sombra, el mensaje era eterno. Por eso, cuando el velo del templo se rasgó, el lugar santísimo dejó de estar cerrado. El acceso ya no era anual ni exclusivo.
La presencia de Dios ya no descansaba sobre un cofre, sino en el corazón del creyente. Buscar hoy el arca como objeto físico es perder el enfoque. El verdadero mensaje del arca no es dónde está, sino qué revelaba. Revelaba que Dios desea habitar con el hombre, pero no a cualquier precio. Revelaba que la santidad importa, que la obediencia importa, que la misericordia es necesaria. El arca apuntaba a una relación restaurada, no a un museo. El arca de la alianza no desapareció para convertirse en un misterio arqueológico. Desapareció porque su función fue cumplida. Durante siglos fue el punto donde Dios se manifestó, el lugar donde la ley y la misericordia se encontraron. El recordatorio constante de que la presencia de Dios es real, santa y peligrosa cuando se trata con ligereza. El arca enseñó al pueblo que Dios no se controla, no se mueve a conveniencia y no se reduce a rituales. Enseñó que la obediencia pesa más que las buenas intenciones, que la cercanía con Dios exige reverencia y que la presencia divina no acompaña la desobediencia, aunque se invoque su nombre. Pero el mensaje más fuerte del arca no está en su construcción ni en su paradero, sino en lo que apuntaba. Apuntaba a un tiempo en el que la presencia de Dios ya no estaría confinada a un cofre cubierto de oro, a un tiempo en el que el velo sería rasgado, a un tiempo en el que el encuentro con Dios no dependería de un sumo sacerdote, un día específico o un lugar sagrado. El arca fue reemplazada por una relación. Hoy el peligro ya no es tocar el arca sin permiso. El verdadero peligro es vivir como si la presencia de Dios no importara. Es acostumbrarse a lo sagrado, convertir la fe en rutina, mantener la forma pero perder el fondo. El arca nos deja una advertencia silenciosa. Dios puede estar cerca y aún así no ser honrado. Puede ser invocado y no obedecido. Puede ser conocido pero no reverenciado. Y también nos deja una invitación poderosa. No a buscar objetos sagrados, sino a vivir con un corazón alineado con la santidad de Dios. Porque la presencia de Dios no se guarda en una caja, se honra con la vida